Buenas tardes a todos. Empezamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De las Constituciones de San José de Calasanz. Concilios ecuménicos, santos padres, filósofos de recto criterio, afirman unánimes que la reforma de la sociedad cristiana radica en la diligente práctica de esta misión. Pues si desde la infancia el niño es imbuido diligentemente en la piedad y en las letras, ha de preverse con fundamento un feliz transcurso de toda su vida. Calasanz descubrió en los niños del Trastevere esa emergencia educativa, chicos sin futuro, sin horizonte vital, y respondió con la fundación de las escuelas pías, instrumento de formación integral, religiosa y humana para el feliz transcurso de cada una de sus existencias. Vamos a pedir al Señor que nos envíe su Espíritu para que seamos capaces de entender cuáles son las emergencias educativas en nuestro día, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, y que también sepamos descubrir cómo poder responder con mayor eficacia a las necesidades de tantos niños y jóvenes que necesitan de las escuelas pías. Eso vamos a pedir por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que también es Maestro y también acogía a tanto niño. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios nuestro, que has enriquecido a San José de Calasanz con la caridad y la paciencia, para que pudiera entregarse sin descanso a la formación humana y cristiana de los niños, concédenos, te rogamos, imitar en su servicio de la verdad al que veneramos hoy como Maestro de sabiduría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José de Calasanz, Ruega por nosotros. San Vicente Mártir, Ruega por nosotros. Virgen de las Escuelas Pías. Ruega por nosotros. Muchas gracias al Padre Iván, en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, muchas gracias a todos por su asistencia a la 11ª jornada del Instituto Universitario San José de Calasanz. Y, por supuesto, un saludo al ponente principal de esta sesión, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Carlos Curiel Herrera, escolapio, obispo de Caroa, Venezuela, al que luego tendremos ocasión de escuchar. También un saludo a los miembros del Instituto y a la provincia Betania de las Escuelas Pías, a quienes agradecemos la organización de esta jornada, así como a los profesores y estudiantes que hoy nos acompañáis. Sed todos muy bienvenidos a la Universidad Católica de Valencia. Cedo la palabra al secretario del Instituto Universitario San José de Calasanz, el profesor doctor Ricardo Cerverón, para que relate las principales actividades recogidas en la memoria del curso pasado. Gracias. Ahora, un año más, resumiré brevemente la actividad que nuestro instituto ha tenido durante los últimos 12 meses. El año pasado realizamos la 10ª jornada del instituto, en la que tuvimos una intervención de don Agustín Domingo, que tituló Pedagogía del cuidado, un camino de liberación. Nos ofreció una interesante visión sobre el tema, que nos motivó a todos a la reflexión. Durante este curso pasado hemos continuado con la experiencia que hemos denominado proyectos de prácticas interculturales, en destinos escolapios, donde los alumnos de nuestra universidad pueden desarrollar el objetivo académico del practicum, en un enriquecedor contexto distinto del nuestro. Al mismo tiempo que se les ofrece la posibilidad de participar en experiencias de educación no formal en los centros culturales escolapios. Tuvimos este año alumnos en República Dominicana, concretamente en los colegios de La Romana. Fueron 2 alumnos del título doble de grado de maestro en educación primaria e infantil
y también 5 alumnos del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Concretamente de las especialidades de Orientación, Biología, Geografía e Historia y Procesos Sanitarios. Respecto a la publicación por parte de la Orden de las Escuelas Pías de la Ópera Omnia de San José de Calasanz, en la que este secretario que les habla participa como coeditor junto con el padre José Pascual Burgués, se ha avanzado en la publicación en formato digital de los volúmenes traducidos al inglés y se ha completado la edición francesa en 10 tomos, que está pendiente de publicarse. Y finalmente hemos preparado esta 11ª jornada del Instituto en la que hoy estamos. Permítanme que haga un poco de memoria. En el año 2014 realizamos una jornada de 2 días de duración que titulamos Otros horizontes educativos, educar en las periferias de un mundo globalizado. Invitamos a escolapios de distintas partes del mundo que nos presentaron su visión sobre la realidad de la educación en colegios escolapios desde Europa, América, Asia y África. Fue el entonces rector de esta universidad, doctor José Alfredo Peris, quien, impresionado por las vivencias compartidas, nos animó a que iniciáramos la experiencia de enviar alumnos de prácticas a esas realidades. Aquella intuición se pudo poner en marcha y con la colaboración decidida de las comunidades escolapias de acogida se ha mantenido de forma ininterrumpida desde entonces. Se cumple de ello 10 años y a esa efeméride hemos querido dedicar esta jornada que hemos titulado Emergencia Educativa Humanitaria, una respuesta desde el Pacto Educativo Global. Ya vivió San José de Calasanz una emergencia educativa y su respuesta fue fundar la Orden de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, con una clara misión. En el propio proemio de las Constituciones, el padre Iván ya me ha chafado un poco de lo que tenía aquí escrito, pero he cogido otro fragmento. En el propio proemio de las Constituciones, documento fundacional y fundamental, redactado en 1622, ya lo dejó escrito con estas palabras. Dijo: será, por tanto, cometido de nuestro instituto enseñar a los niños, desde los primeros rudimentos, la lectura correcta, escritura, cálculo y latín, pero sobre todo la piedad y la doctrina cristiana, y realizarlo con la mayor habilidad posible. Y añadía: como la tarea que traemos entre manos es de tanta trascendencia y exige personas dotadas de gran caridad, paciencia y otras virtudes, habrá que considerar con gran atención quiénes deben ser admitidos y quiénes deben ser excluidos del ejercicio de nuestro ministerio. Para ayudarnos a reflexionar sobre cómo dar respuesta a esta emergencia en nuestros días, este año contamos con la presencia de nuestro hermano, escolapio y obispo, Monseñor Carlos Curiel, quien desde su vivencia en Venezuela nos compartirá su visión. Seguro que no nos dejará indiferentes. Agradecemos su presencia y esperamos poder contar con ustedes en próximos actos. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Cerverón. A continuación tiene la palabra el padre José Luis Zanón, director del Instituto Universitario San José de Calasanz, para proceder a la presentación del ponente principal de esta jornada. ¿Y qué pasaría si no tuviera datos para presentar al ponente? Nos quedaríamos expectantes. Todos los años hago la presentación. Y no sé por qué, bueno, sí que sé por qué. Con el paso de los años sabéis que la memoria pues va menguando y siempre he pedido al ponente el currículum y, bueno, he hecho aquí una presentación. No sé por qué, se me olvidó y, bueno, al ponente hay que presentarlo. Y entonces he tenido una, no diré intuición, sino una introducción al currículum que el ponente puede hacer, porque resulta que el ponente reúne en sí mismo como mínimo 3 condiciones que
nos pueden llamar la atención. Nos han dicho que es Escolapio. Es Escolapio. Es médico, además que eso no lo han dicho. El problema de los que no somos nativos digitales es que tienes prevista una información y se te va. La he recuperado. Creo que si voy tocando con el dedo de cuando en cuando no se irá, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos tocando. Bien, pues resulta que el ponente es Escolapio, es médico y es obispo. Y entonces me he acordado del himno de laudes del día de San José, que dice así, referido a San José, dice: y pues que el mundo entero te mira y se pregunta, di tú cómo se junta ser santo y carpintero, la gloria y el madero, la gracia y el afán, tener propicio a Dios y escaso el pan. Di tú cómo se junta ser Escolapio y médico y obispo. Lo de tener propicio a Dios, supongo que lo tendrás propicio, y lo de escaso el pan no lo desarrollo para que no piensen que hago una crítica a la situación de tu país. Me callo. Entonces, pues bueno, di cómo se junta eso de ser santo, carpintero, etcétera, etcétera. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo resumiría todo esto. Soy un misionero de a pie. Decían excelentísimo, decían reverendísimo, y no sé en qué es lo que soy excelentísimo. Pero bueno, aquí estamos y muchísimas gracias por esta invitación. Y quisiera comenzar en esta tarde con una provocación, permítanme hacerlo, con una provocación, con una pregunta elemental pero decisiva. ¿Por qué estamos aquí? Una pregunta que nos las tenemos que responder desde el corazón. Una pregunta que nos hace, ¿qué nos convoca a estas jornadas? Repito la pregunta, ¿por qué y para qué estamos aquí? Y cada quien respóndaselo desde el corazón. Yo diría, estamos aquí porque nacimos para educar, porque sentimos pasión por la humanidad, pasión por la educación, por la misión. Y desde ahí se conjuga esa pasión por la humanidad y esa pasión por la misión educativa nos lleva a tener una mirada que mira al corazón de la sociedad y ve y puede captar la emergencia que puede haber en estos dos sentidos. De tal forma que nos interpele, que nos conmueva con todas las implicaciones que tiene ese verbo de conmoverse ante una realidad. Se me ha pedido de que presentara así alguna realidad de América Latina. Nuestros países son tan diversos que sería como imposible abarcarlo en 45 minutos. Espero hasta durar un poco menos, porque no dijeron que era médico anestesiólogo y si hablo mucho, a lo mejor puedo dormirlos, ¿no? Entonces, quisiera comenzar diciendo que hay unos desafíos y oportunidades que nos presenta la realidad educativa de América Latina. Contemplemos esa imagen. A muchos nos puede decir algo, a otros nada y a otros un simple cómic. A mí me diría que este joven o niño o adolescente nos estaría diciendo, ¿qué hago yo aquí en la escuela? ¿Para qué? ¿Para qué me educo? ¿Para qué vengo a la escuela? Y esas son realidades y preguntas que se hacen ellos, en las cuales nosotros muchas veces vamos ya con respuestas a preguntas que quizás no se nos hacen. Pero, sí, vamos. Entonces, podíamos decir que la educación en América Latina enfrenta desafíos significativos, pero también ofrece oportunidades para el desarrollo.
Y este tema analizará un poco la problemática más concretamente en Venezuela, que es desde donde vengo, y posibles soluciones en el contexto regional, pero que nos pueden ayudar a tener una visión de nuestras sociedades y los problemas y desafíos educativos que se nos van presentando. Se nos dice desde un estudio que Latinoamérica vive la crisis educativa más grave en los últimos 100 años. Veamos a ver qué es lo que sucede. La pobreza y la exclusión son los principales actores de esta problemática educativa latinoamericana y caribeña. La inclusión educativa de grupos marginados es esencial y esto no se ha podido lograr en América Latina. Nosotros en América Latina y el Caribe está muy lejos de realizar el derecho de una educación inclusiva para todos. El acceso y la equidad son dos realidades que nos interpelan, porque el acceso a una educación de calidad y la equidad en la distribución de los recursos son fundamentales para garantizar una buena educación, una educación que vaya al corazón. Y sin embargo, son dificultades y desafíos que hoy en día en América Latina y concretamente en Venezuela se nos están presentando de una manera grave. La calidad educativa es esencial para el desarrollo sostenible y de otra manera es necesario enfocarse en la formación de docentes. En esa formación que muchas veces es deficiente por escasos recursos, por la tecnología que muchas veces no llega y en la actualización de los currículums que muchas veces los gobiernos de turno van imponiendo como ideologías, como también van poniendo como manipulación de una sociedad, a través de ella creando crisis en las conciencias de las personas. La educación en América Latina no registra, según unos estudios que estuve revisando, no registra avances destacables desde el 2013. Incluso un año antes de la pandemia del COVID-19, más del 40% promedio de los estudiantes del tercer grado de primaria y más del 60% de los de sexto año de primaria no alcanzaban el nivel mínimo de las competencias fundamentales en lectura y matemática. Cuando el doctor Ricardo Cerverón nos hablaba de lo que hacía énfasis Calasanz, latín, lectura, escritura, el ábaco, todo eso, estas necesidades fundamentales no las cubría. Y la inversión en la educación está por los suelos. La inversión en la educación, el PIB, por ejemplo, el porcentaje en Venezuela, el 4.1 y el ingreso es inmenso. En el último año, el 1.7 del Producto Interno Bruto fue destinado a la educación. No hay una inversión que redunde en infraestructura, pero sobre todo en formación de docentes. Y aquí voy a presentar, por eso decía, de América Latina muchas generalidades para caer propiamente en el terreno de lo que está sucediendo en Venezuela. La educación en América Latina enfrenta retos muy complejos, pero también ofrece oportunidades para el desarrollo social y para el crecimiento. Y sobre todo, esas oportunidades las estamos viendo en esos héroes y heroínas que están siendo los educadores allí, porque están educando con las mínimas herramientas posibles. Los desafíos y oportunidades también requieren de un enfoque integral y colaborativo. Solo no podemos. Tiene que ser en conjunto. Tenemos que establecer alianzas estratégicas. Yo diría esto como una breve introducción, la otra presentación, por favor, como una breve introducción a lo que pudiese ser en América Latina. Pero aterricemos un poco más en Venezuela. Y primero tendríamos que ver qué Venezuela tenemos. Un país en medio de una emergencia humanitaria ciudadana. Un país en emergencia humanitaria. La inflación más alta del mundo.
se registró un avance, estuvo entre el 2016 y 2017 en 234% y en el último año, en el 2022, estuvo en 189.8%. La inflación más alta del mundo, muy violenta. No es una violencia solamente por muertes, por violencia, sino es una violencia en la escuela, es una violencia en el ambiente de trabajo, es una violencia verbal, es muchas veces como un cansancio. Pero por otra parte, encontramos gente acogedora, entonces entramos como en un desconcierto de qué es lo que nos está sucediendo en nuestro país. Y vemos cómo incide esta emergencia humanitaria y ciudadana. Con un déficit de ciudadanía, los sujetos no somos capaces de ejercer nuestros derechos y ni de participar activamente en los asuntos públicos, porque todo lo tiene controlado el gobierno. Con una tasa de embarazo temprano la más alta de América Latina, en los estudiantes incluso de primaria, de secundaria. Entonces estamos en esa realidad con una población desconfiada del gobierno, desconfiada de los servicios, desconfiada de todo el mundo y con unos malos y ausentes servicios públicos. En mi vivienda, por ejemplo, yo duré un mes sin recibir el agua potable de la calle y la que llegó la primera después de ese mes fue en unas condiciones deplorables. ¿Cómo hacemos? Bueno, algunas veces se perforan pozos artesanalmente, en otras se buscan cisternas de los sistemas de acueductos de la ciudad. Cortes de luz de hasta 4 y 5 horas al día, algunas veces fraccionados, en la mañana de 3, en la tarde de 4, en la noche de otras 3 horas. Cortes de energía eléctrica, una desigualdad social creciente, una casa común herida. Hay una extracción minera en todo el arco minero del suroccidente del país, precisamente donde están la mayoría de las poblaciones indígenas, una explotación indiscriminada con una contaminación, utilizando el carbón vegetal con la quema de árboles para obtener carbón, para la venta para el combustible, porque a veces no se consigue el gas ni nada. Y una migración forzada, la más alta del mundo, que aquí la cifra que traigo, 7.7, ya superó los 8 millones. Por lo tanto, no es una migración, sino es un auténtico éxodo. Entonces, ante esta realidad, ¿qué educación tenemos? Imagínense, también en emergencia, con una rutina perdida desde hace años. Solamente los alumnos asisten en las públicas 2 días a la semana, a veces 3. Y si cae un feriado, no se va. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque dicen que como no tienen para pagar el sueldo a los docentes, entonces tienen que, como decimos allá, rebuscarse con venta de alimentos, con venta de empanadas, con ventas de prendas, con ventas en la calle, y tienen que rebuscarse, por lo tanto les dan los otros días para que lo hagan, porque dicen que no tienen cómo aumentarle los sueldos. Con 1.7 millones, ya se dice que llegó a 2, de niños, niñas, adolescentes que han migrado o desertado del sistema escolar venezolano durante los últimos 2 años. Es decir, 2 millones de niños y niñas y adolescentes fuera de la escuela. Sin sentido para muchos, era el rostro que veíamos en el primer niño. ¿Para qué estoy aquí? Si después incluso ni podré acceder a la universidad. ¿Qué hago aquí? Si lo que vengo son 2 días y en esos 2 días, ¿qué es lo que aprendo? ¿Para qué estoy aquí si lo que le estoy ocasionando es un gasto a mis padres cuando les pudiera ayudar en un trabajo? Y empieza el trabajo infantil y muchas veces explotado. Docentes en fuga. Hemos perdido más del 25% de los docentes que han
migrado a otros países porque no soportan la carga económica de su familia con los sueldos que reciben. Sin datos y mediciones. El gobierno no aporta datos. Estos datos que yo traigo son extraídos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela en conjunto con ENCOVID, que es una que mide los niveles de vivencia del venezolano, y con una red de educación que hay. Son los datos que he obtenido porque no hay datos fidedignos y no los quieren mostrar. Entonces, ¿podemos hablar de calidad educativa? Bueno, yo digo que en algunos sitios sí se está dando esto porque siguen habiendo héroes y heroínas que están subsidiando la educación en Venezuela. Maestros que sacan de su bolsillo lo poco que tienen para que el niño pueda educarse y pueda formarse. La infraestructura deteriorada, sin los servicios públicos, sin servicios, sin aseos, sin energía eléctrica, sin agua, sin condiciones, sin alimentos. Y muchas veces los padres, cuando van a inscribir al niño o lo van a enviar a la escuela o lo llevan a la escuela, ¿hoy hay comedor? No, no hay, me lo llevo para la casa. Niños y adolescentes que se han ausentado con frecuencia como consecuencia de fallas de los servicios públicos, una inseguridad alimentaria, allá le llamamos insumos a los productos que se necesitan para limpieza, para alimentos, para educación, para todo eso, y una ausencia de docentes. A veces la maestra no va por enfermedad, por embarazo, por muchas razones. Entonces, encima de que solamente van 2 días a la semana a clase, no asiste. Esto es diferente en la educación pública y en la concertada, que allá le llaman escuelas de convenio con el Estado. Aquí se hace otro esfuerzo para lograr que acudan los 5 días de lunes a viernes y que se pueda buscar la forma de darle un subsidio a los docentes que acuden a estas escuelas. Haríamos una radiografía del educador. Van a decir, se le salió lo de médico, ¿no? Con los salarios más bajos de América Latina. Ni siquiera quiero decirlo porque me estaría equivocando. El sueldo básico hoy es 130 bolívares, que se corresponde aproximadamente a unos $8 al mes. Sin embargo, vienen y empiezan a dar unos bonos. Bono de la guerra económica, porque dicen que esto todo se debe al bloqueo que tienen las naciones, Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela. Entonces, el bono contra esa guerra económica llega de vez en cuando de unos $30, $20. El bono de patria, y le empiezan a poner nombres a una serie de bonos que son extemporáneos, no son continuos, y les dicen que forman parte de su sueldo. Por lo tanto, no pueden decir que tenemos bajos sueldos. Y resulta que son los más bajos de América Latina. Sin generación de relevo, las escuelas de educación de las universidades, los institutos pedagógicos, son los que tienen menor matrícula de todas las carreras, de todas las profesiones en Venezuela. La Universidad Católica, que tiene unas extensiones en otras ciudades, en las otras ciudades fuera de Caracas han sido cerradas las escuelas de educación por falta de alumnos, por falta de personas y esa generación que se quiera formar. Huérfanos de acompañamiento. Ellos demandan que se les acompañe. El gobierno, el Estado, no les acompaña ni en su formación y ellos hasta demandan de nosotros. Es por eso que desde las escuelas pías, ante esta realidad, y voy a nombrar a alguien que tengo que nombrarlo, porque ahí Javier Alonso ha sido una persona que se ha empeñado
en este trabajo y hemos logrado desde Carora poder ir dando algunas respuestas a este acompañamiento demandado y hemos podido devolver un poco de esperanza a aquellos héroes y heroínas que, a pesar de las condiciones en las que se encuentran, han podido continuar en su profesión con pasión, con amor y mirando el corazón de los niños. Un 50% con otro trabajo. Buscan otro trabajo el docente. Con la escuela, un 50% busca otro trabajo. Unos taxistas, si tienen algún automóvil, otros hacen, como les decía, repostería o haciendo de servicio de mesero. De cualquier otro trabajo se buscan. Un 50% de los docentes va caminando a su trabajo, a veces son hasta 1, 2 kilómetros, y el 90% no pudo adquirir un par de zapatos más ese año, desgastados por el caminar desde su hogar hasta la escuela. Igual los niños quizás sean más el porcentaje que camina. Una necesidad de actualización. La actualización no se logra porque muchas veces no hay una estructura que nos permita poder actualizar al educador. Y, como digo, son héroes y heroínas los que perseveran. Están muy cansados. Se les nota demasiado cansado, pero sin embargo, a pesar de ese cansancio, siguen poniendo lo mejor de sí con la esperanza de que esto, aunque no cambien 5, 20 años, 50 años, ellos piensan que están sembrando un futuro para las próximas generaciones, aunque ellos no vean los resultados. ¿Qué hacemos entonces? ¿Preparamos el funeral de la educación? ¿Seguimos directo al barranco? ¿O nos aliamos para salvar la educación y actuamos? Es aquí entonces donde desde esta emergencia educativa vamos a ver la educación necesaria para la Venezuela que queremos. Lo sentimos, un país fuera de servicio. La educación necesaria, que se mida, que podamos tener parámetros que nos indiquen cómo está la educación. Porque, como les dije, todos estos datos fueron buscados en otras realidades que no son posibles que nos presenten. Una integridad que sea integral y de calidad, como lo consagra la Constitución, no me gusta decirlo así, pero hay que decirlo, de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 104. Sin improvisaciones, todo bien improvisado, porque no hay esa formación, muchas veces es eso, hoy venimos a clase, mañana no venimos, que forme ciudadanos desde la educación inicial, que sepan que tienen participación en la política y en las decisiones que se toman en el Estado, con una educación emocional como eje, con una educación ambiental como veíamos en Venezuela, la casa común está muy herida. La casa común ha sido maltratada, ha sido atropellada. Que dé herramientas para aprender toda la vida, que no sea algo así temporal. Y que la familia forme parte fundamental del proyecto educativo. El pacto educativo, el pacto escuela-familia se ha roto. Así como se ha roto también el pacto escuela-gobierno, el pacto familia-gobierno. Y la escuela católica, pues capaz de hacer presente el reino, entendiendo por reino de Dios un proyecto de hermanos, donde todos de verdad, caminando juntos, nos identifiquemos como hermanos en igualdad de dignidad. Si nosotros podemos ir logrando todo esto, buscando justicia y sobre todo creando fraternidad, podemos ir siempre adelante. Una escuela como las primeras comunidades cristianas, tenían todo en común. Que sea inspiradora, de hecho lo está haciendo. En Venezuela existe la Asociación Venezolana de Educación Católica en la que estamos, las escuelas pías, pero sin embargo
desde esta realidad también se pasa por esta crisis, pero los desafíos se han venido afrontando buscando esas alianzas estratégicas y que sea en tono sinodal, caminando juntos y promover e implementar el Pacto Educativo Global. Entonces, ¿por qué hablo del Pacto Educativo Global? ¿Cuánto me queda? Entonces, el Papa ha propuesto un pacto educativo y él ha hablado de reconstruir el Pacto Educativo Global. Quiere decir que existía un pacto. ¿Entre quiénes? Bueno, ya lo vamos a ver porque tenemos que tener una clave de lectura para este Pacto Educativo Global como una respuesta. No es la respuesta a esa emergencia educativa, a esa emergencia humanitaria. Deseo promover un evento mundial para el 14 de mayo del 2020. Fíjense, ya van 4 años. Que tendrá como tema reconstruir el Pacto Educativo Global, un encuentro para reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Por eso les decía que una de las respuestas ante la pregunta ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí en esta tarde? Es por esa pasión que sentimos por una educación más abierta, más incluyente y que mire el corazón de los educandos como nos está proponiendo el Papa Francisco. El pacto educativo entre la familia y la escuela se ha roto. Hay que volver a empezar. Incluso el pacto educativo entre familia y el Estado está roto. Y aquí viene nuestro trabajo en la búsqueda de caminos nuevos. Todo esto surge en medio de las 2 encíclicas que son preciosas, Laudato Si, Fratelli Tutti. Creo que son unas encíclicas que nos hablan en este tono en que el Papa propone este pacto educativo, su reconstrucción. Entonces él habla que después de algunos años renuevo la invitación para dialogar sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Decíamos que estábamos aquí por pasión por la humanidad, pasión por la educación. Un país, un planeta no tiene futuro si no hay una humanidad nueva. Y no hay humanidad nueva sin una educación que sea de verdad, de calidad e integral, que hable al corazón. Y sobre todo la necesidad de invertir los talentos de todo. Es redescubrir la dimensión educadora que tienen tantas personas e instancias de nuestra sociedad. Porque cada cambio requiere un camino educativo que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. ¿Esto se fue? ¿Lo apagué? Ah, no. La educación está dirigida a una generación que está cambiando y por lo tanto los educadores y también los sistemas educativos están llamados a cambiar en el sentido de poder comunicarse amorosamente con los niños y jóvenes que tienen delante, con sus realidades concretas. Si sentimos pasión por la humanidad, si sentimos pasión por la misión, pasión por la educación, esto lo podemos hacer concreto en nuestras escuelas, lo podemos hacer concreto en nuestras sociedades tan maltratadas, tan atropelladas, donde existe esa emergencia humanitaria. Hoy en día se necesita una etapa renovada del compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. ¿Por qué? Un pacto por la educación, todos estos verbos. Pero aquí sobre todo tenemos que reinventar, cambiar, renovar, replantear, reimaginar, transformar, adaptar, reinventar. Entonces aquí tenemos esa educación, caduca, anclada en el pasado, rutinaria y memorística, estafa y roba la vida de los jóvenes y no cambia nada.
y la educación tiene que transformar. Recordemos aquel lema, anunciar, que nos decía el jubileo, anunciar, transformar. Una sociedad deshumanizada, violenta, corrupta, excluyente, egoísta, insolidaria, que destruye la casa común. Eso nos ha dado una emergencia educativa. Pero no conforme con eso, podíamos hablar hasta de catástrofe educativa. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué está mal? ¿Qué hemos de cambiar? ¿Qué hemos de eliminar? ¿Qué está bien? ¿Qué debemos impulsar y mejorar? ¿Qué nuevo introducir? Por eso nos decía el verbo reinventar. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? ¿Y qué nos dice la Iglesia y la sociedad? Volvemos a decir, hay que cambiar, hay que renovar, replantear, reimaginar, transformar, adaptar y reinventar. Entonces, los principales desafíos, si sentimos esa pasión por la humanidad, pasión por la misión de educar, humanizar. La educación para humanizar la sociedad es poner a la persona en el centro. Y ese es el llamado que nos hace el Papa Francisco con este pacto educativo global. Transformar las relaciones entre las personas. Dignidad de todos, de las mujeres, fraternidad, solidaridad, justicia, paz, construir relaciones con la naturaleza, con la casa común tan herida, una conversión ecológica, escuchar a las nuevas generaciones. Nos falta mucha escucha. Como decía al principio, a veces vamos con respuestas a preguntas que no nos están haciendo, ni tampoco nosotros las miramos al corazón. Innovar para responder mejor, servir, incluir, no a la cultura de la indiferencia y del descarte, tanto que nos ha hablado el Papa Francisco de ella, con una calidad y equidad, sobre todo para los últimos. ¿Qué y para qué? Un pacto educativo global por la educación, que nos invita a dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta, para establecer un camino que haga madurar la solidaridad y el cuidado de la casa común, reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones y unir esfuerzos por una alianza educativa para formar personas maduras y reconstruir ese tejido social, ese tejido de nuestras relaciones que está completamente roto. La UNESCO reconoce todo esto, un nuevo compromiso de la sociedad entera en favor de la educación y poner en el centro al ser humano, su empatía, su dignidad. La educación como pilar de la refundación de las sociedades. Venezuela necesita ser refundada, pero no hay refundación sin una educación de calidad y una educación que de verdad vaya al corazón de la persona. La educación es el pilar de esa refundación y está encantada de poder compartir todo esto. El Pacto Educativo Global entonces se ha convertido en una oportunidad y un compromiso de todo aquel que sienta pasión por la humanidad y pasión por la educación. Sin los otros, ese cambio no es posible. Y es por eso que el Papa nos invita a hacer ese pacto para establecer alianzas estratégicas con todas las instancias de la sociedad y rescatar su dimensión educadora que tienen todas las instancias de nuestra sociedad. Responder a los desafíos y hacer todo esto, sin los otros no hay cambio posible. Y estos son los 7 compromisos que nos pone el Papa Francisco. Poner a la persona en el centro, escuchar a las jóvenes generaciones, promover a la mujer, responsabilizar a la familia, abrirse a la acogida y cuidar la casa común. ¿Cómo? Construir, empezar por lo local. Y eso es lo que hemos hecho en Carora. Empezamos por lo local y ya se va difundiendo en otras diócesis donde desde la pastoral educativa se está implementando todo esto. Y hay un detalle bien interesante. Al principio el Pacto Educativo Global lo firmaron solo las escuelas concertadas, las de convenio.
fue difícil que se pudieran incorporar las escuelas públicas. A los directores les prohibieron ir a estos encuentros que se hicieron para firmar este pacto educativo. Sin embargo, educadores de las escuelas públicas, por su propia voluntad y porque son apasionados por la educación, apasionados y de verdad vocacionados para la educación, se atrevieron a desafiar incluso las posibles amenazas que recibieron por ir a estos encuentros. Ya se ha organizado un grupo con las escuelas públicas y, vuelvo a repetir, gracias a todo ese trabajo que se ha hecho desde la pastoral educativa en lo local, como es Carora, que es la diócesis en la que estoy, desde ahí, con la ayuda, por supuesto, de Javier Alonso y toda la fraternidad de Escolapia, se le ha podido dar un nuevo impulso a toda esta realidad, con la esperanza de que podamos promover una educación que transforme y una educación que nos salve de esta emergencia educativa. Y por eso se propuso todas estas actividades que comenzó en el 2021 y que desde ahora, aquí está con los que firmaron el pacto educativo, la familia, los medios, la cultura, la iglesia, la empresa y el municipio. Y aquí es importante destacar el tema de la familia. La familia venezolana está desestructurada. ¿Por qué? Por el fenómeno del éxodo, de la migración. Hay familias, y a veces ni siquiera las consideramos familia, que solo la abuela y el nieto. ¿Le llamamos familia a eso? Sí. Yo digo, la familia ideal no existe. Existe en las películas y existe la que tenemos. Y esa es la que tenemos que abordar. Y abordar desde un corazón noble, desde un corazón humilde y sencillo, que mire el corazón de esa familia, para que podamos responder todos unidos y podamos realizar este pacto de tal forma que miremos al destinatario y no lo perdamos de vista en luchas por reivindicaciones políticas, sociales y económicas, porque si lo hacemos desde aquí vamos a poder lograr muchas cosas. Total, una escuela en diálogo. Y se fue realizando en la construcción de un plan de acción que hasta ahora, aquí podemos ver cómo se aliaron, cómo firmaron el pacto educativo y se hicieron talleres de sensibilización para que se pudiera sensibilizar, valga la redundancia, sobre este tema. El pacto educativo global en muchas partes del mundo ni se ha oído, ni se ha puesto en marcha, ni se ha puesto... Y esta es una respuesta a una emergencia educativa, a una emergencia humanitaria. Por eso, desde aquí, estas fases en el centro, con los centros, con la municipalidad y estableciendo redes, enredándonos, como dice, enredándonos internamente e internacionalmente. Así que, bueno, queda mucho camino por recorrer. Ahí pueden ver a Javier Alonso, Escolapio, lo pueden ver, un motor fundamental en el establecimiento de esta respuesta ante esta emergencia humanitaria, esta emergencia educativa. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues ahora después de esta apasionada intervención, que yo personalmente he agradecido, ¿no? Porque ha empezado pues con la crudeza de la realidad que está viviendo hoy Venezuela. Y sin embargo, conforme íbamos oyendo a don Carlos, pues íbamos reconociendo que efectivamente la educación es tiene ese poder transformador de la sociedad, ¿no? Así que, bueno, yo os animo a que en este tiempo que vamos a dedicar ahora a poder hacer preguntas y profundizar en toda esta realidad que se nos ha presentado. Así que ánimo. Constanza, de la fraternidad, la que va a preguntar ahora.
Ahora. Más que preguntas, quisiera agradecer todo lo que nos has estado contando. Soy Constanza de las Marinas de Ítaca Escolapios. Por lo que conozco a través de Ítaca Escolapios, con personas de Carora, conforme ibas contando la realidad cruda de Venezuela, yo ya tenía esa sensación, nunca he estado en Venezuela, pero ya tenía esa sensación de que la cosa estaba difícil y que los educadores y educadoras escolapios de allá son realmente héroes. O sea, confirmo, escuchándote, que lo son. Porque cuando yo, que trabajo con ellos a través de videoconferencias, que unas veces hay luz, otras veces no hay luz, ¿no? Este tipo de cosas que comentabas, les escucho la ilusión, el trabajo, cuando nos cuentan la realidad de allá, las dificultades reales, las huelgas de maestros, que además de pocos días además hay huelgas y los motivos de las huelgas, y todas estas complicaciones en el día a día. Y luego veo también los resultados y las evaluaciones, la ilusión de los jóvenes catequistas del movimiento Calasanz, la apuesta por la educación pastoral de la que hablabas. Realmente se confirma la heroicidad de todas las personas que trabajan allí en las escuelas pías, y seguro que fuera de las escuelas pías también, ¿no? En concreto en Carora, que es lo que estabas comentando. En relación con el Pacto Educativo Global, acabo con lo que decía antes, cuando vuelvas, transmíteles, por favor, o de mi parte o de parte de todos, si queréis, los demás, ese ánimo y ese agradecimiento por seguir empeñados en transformar su realidad local, en apostar por la educación y en poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro, como propone el Papa Francisco en esa reconstrucción del Pacto Educativo. Creo que también es importante que seamos conscientes de que aquí también tenemos un reto y ya, bueno, voy a inventarme una pregunta. ¿Qué podríamos hacer desde aquí para poder apoyar ya no solo esa apuesta significativa real, que además has dado concreciones, que ya es tangible en Carora? ¿Qué podemos hacer para reforzarles? Y aquí también, para poder generar ese pacto educativo desde aquí, con lo que tenemos alrededor, con nuestra sociedad y también con América, en este sentido, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por ese comentario, porque me terminas de reafirmar lo que considero yo la esperanza. La esperanza, para mí, no es llenarme de optimismo. La esperanza puede partir incluso de un pesimismo. Es decir, aunque yo vea que esto no cambia en 5 años, en 10, en 20 y en 50, siga poniendo lo mejor de mí para que cambie, aunque no vea los frutos. Esa es la auténtica esperanza cristiana. Hay un politólogo humorista, estudió también teología, venezolano, Laureano Márquez, que él ponía un ejemplo de esta esperanza. Su padre, él es hijo de, nosotros le decimos canarios, de las Islas Canarias, y él estaba sembrando una higuera, estaba sembrando un higo, y el vecino le dice, a los 75 años, y el vecino le dice: Olegario, ¿para qué estás sembrando esa higuera si tú no vas a comer de esos higos? Y él le dice: es que resulta que los higos que me estoy comiendo ahora los sembró otro hace muchos años. Es para que lo coman los que vienen. Creo que esa esperanza, con lo que estás diciendo, pues nos animan. Y eso es saber que estamos en comunicación y en comunión, lejanos en la distancia, pero cercanos en esa comunión, nos ayuda a establecer esas redes que nos puedan permitir dialogar y discernir cuáles son las respuestas o las respuestas que podemos dar ante esta realidad. Porque, como decía, el Pacto Educativo Global no es la respuesta a la emergencia educativa humanitaria. Es una respuesta, pero es muy importante
porque es entre todos. Entonces, establecer esas redes, como decíamos, iniciábamos por lo local, ya vamos proyectando un poco lo regional. Ya, como decía, otras diócesis nos han pedido, incluso a la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Venezolana, nos han pedido que vayamos a sus diócesis a multiplicar la experiencia en Carora. Y eso ya nos da, por ejemplo, un abanico y un horizonte de decir, bueno, por lo menos estamos sensibilizando en la importancia que tiene el Pacto Educativo Global ante esa realidad. Pues después iremos a proyectar el establecer redes internas que ya existen desde las escuelas pías, como bien lo has dicho, por ejemplo, con Itaca. Itaca ha hecho cosas muy importantes para la educación en Venezuela. Y también, por supuesto, todas las escuelas pías de las diferentes demarcaciones del mundo han contribuido porque estamos en redes. Hay redes de parroquias escolapias, hay redes de escuelas escolapias. Y el que está dinamizando ese motorcito ahora es nuestro querido hermano Javier Alonso, que es el encargado para el ministerio, el delegado por el Padre General para el ministerio escolapio, y está estableciendo. Así que a enredarnos. Hola. Hola. Usted ha comenzado su intervención mandándonos una provocación y, si me lo permite, me gustaría devolverle la pregunta. ¿Por qué usted está aquí? ¿Qué es lo que alimenta esa pasión que usted tiene por la educación? Muy bien. Me alimenta, primero, el ver la realidad que tenemos, el ver al niño como el centro, el niño, el adolescente, el joven, como el centro de nuestra misión, desde la perspectiva incluso de Calasanz. Y esto me reanima, y lo vivo así con más pasión al ver que hay personas como ustedes y personas como las que están en Venezuela viviendo con pasión la misión de educar con todo el sentido de la palabra. Me corrigen los filólogos porque no soy muy bueno en latín, educere, ¿no? Sacar lo mejor, hacer una auténtica educación, sacar lo mejor de la persona para desde ahí formarse y humanizar. Porque cuando humanizamos, todo cambia. Yo digo que los grandes problemas de nuestro mundo es la deshumanización. Y creo que precisamente todo esto pasa por la educación que hemos recibido. La educación que hemos recibido que habla el corazón, que transforma los corazones, que transforma las vidas, alma, vida y corazón, creo que es esa educación transformadora que necesitamos en todo nuestro mundo, pero sobre todo en esto. Entonces, la pasión es compartir juntos esta pasión, nos hace tener mayor pasión. Perdóneme que lo utilice tantas veces, pero sentir pasión, como digo, por la humanidad. Eso me vino a mí también desde un lema de un congreso que tuvo la Conferencia Latinoamericana de Religiosas. Decía, pasión por Cristo, pasión por la humanidad. Eso fue lo que vivió Calasanz y esa pasión por la humanidad cuando la vio en el niño. Así que gracias por tu aporte, porque tú también me reanimas en esa pasión y en esa esperanza de una mejor educación. Sí, me permites un momento, Carlos. Nuestro contexto es distinto del contexto en el que tú te mueves y con el que has empezado tu exposición. Y como el contexto es distinto, podemos caer en el error de pensar que primero, la calificación de emergencia educativa humanitaria es exagerada y quizá también pues, podemos pensar que nosotros estamos dentro de ese pacto educativo global y nuestro nivel educativo
pues bueno, es aceptable. Por consiguiente, esa segunda parte del pacto, con toda la propuesta del Papa Francisco, pues podemos pensar que, bueno, que no nos afecta tan directamente. Pero nosotros vivimos otro tipo de emergencias que también necesitan ser subsanadas desde todos los conceptos que desarrolla el pacto. Es una impresión personal, pero yo creo que la compartimos. En este momento, el mundo educativo, diría, supongo que europeo también y español, está enormemente burocratizado, protocolizado, procedimentalizado. O sea, la vida colegial hoy supone por parte de los educadores una dedicación a lo que son medios y procedimientos, y tenemos el riesgo de olvidar nuestros fines educativos. A veces pienso que nuestro sistema educativo ha establecido una serie de garantías para evitar problemas. Nos exige tener documentalizado todo. Si se plantea un problema, pero está documentalizado y hay constancia de que en algún momento se anotó y se notificó, pues parece que ya no existe nada. Yo creo que en un contexto distinto, pero todos esos proyectos que se derivan del Pacto Educativo Global son absolutamente necesarios también en nuestro contexto. El enemigo es otro, el enemigo es esa procedimentalización. Bueno, sí, esto es una cosa de la edad también, pero bueno, me he empeñado en decir la palabra procedimentalización. Oye, muy bien, bien. Yo creo que ese es uno de nuestros grandes riesgos. Y claro, es que se compadece muy mal eso con expresiones tales como pasión por educar. ¿Cómo voy a tener yo pasión por reflejar incidencias y dejar documentalizado todo? Yo no puedo tener pasión por eso. Yo puedo tener pasión por educar si para mí la educación es el contacto con el alumno, la sintonía con el alumno, conocer el contexto en el que se mueve. Nosotros también necesitamos, aun partiendo de unas premisas distintas, introducirnos en los principios de ese pacto educativo global. Nuestra situación es diferente, pero necesitamos un plus de corazón, un plus de pasión, porque estamos muy ahogados por los procedimientos. Te agradezco mucho ese comentario, porque bueno, el Papa Francisco no lanzó el Pacto Educativo Global pensando en Carora. Yo creo que el Papa Francisco, la vez que debe haber leído Carora, fue cuando le dijeron, mire, necesitamos un obispo y aquí está la propuesta, ¿no? El Papa Francisco, por supuesto, lanza esto y me gustaría volver a poner la última exposición, esta, pero la primera. Cuando él dice, desea para reconstruir el Pacto Educativo Global, pasa por lo que tú estás explicando. El problema educativo y la ruptura que ha habido con estas instancias de la escuela familia, escuela empresa, escuela medios de comunicación, escuela cultura, escuela iglesia, yo creo que eso a nivel mundial, en cada contexto, adquiere una particularidad. Por eso la propuesta es para analizar el contexto, ver la realidad, analizarla y discernir cómo desde el Pacto Educativo Global puedo responder ante esos desafíos o problemas o inquietudes que me genera mi situación concreta y local de la educación.
Entonces creo que es bueno que hayas dicho eso porque me parece que el Pacto Educativo Global es precisamente para todos y es para precisamente reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por la educación más abierta y más incluyente. Y cuando lo decías lo del contacto, pero también aquel que no tiene el contacto directo con el niño puede tener pasión por la educación y desde su misión encomendada puede realizar muchas cosas. Voy a poner un ejemplo claro así porque a veces vemos el pacto, por ejemplo, con la empresa. Siempre lo vemos desde la perspectiva económica. A ver cómo la empresa ayuda a reconstruir esta escuela que se está cayendo. Y allá no, allá lo que estamos tratando es de hacer refundar o redescubrir, mejor dicho, la dimensión educadora que tiene la empresa en su determinada función. Desde ahí, ellos ayudan también a formar educadores. Por ejemplo, es uno de los pactos que estamos estableciendo. Becas para educadores para que se formen. Sigue pasando por lo económico, sí, pero también hay docentes que se van a formar a trabajar con los hijos de los educadores. Hay empresas que en Venezuela han creado escuelas y están funcionando. Y son escuelas gratuitas. Y están funcionando, forman bien a sus docentes y se preocupan de dotarlas de los materiales necesarios. Entonces yo creo que cada realidad es un desafío en el cual el pacto educativo tiene cabida. Por eso él dice reconstruirlo, porque ya ha existido. Entonces habrá que ver dónde está la fractura o dónde se rompió ese pacto. Si fue familia-escuela, si fue cultura-escuela, empresa-escuela, iglesia-escuela, y reconstruirlo. Muchas gracias por su intervención, por la exposición. Cuando hablaba del Pacto Global Educativo, pues insistía usted en reinventar, ¿no?, la escuela, la educación, para poder responder de alguna manera adecuada o más acertada a la realidad decadente, ¿no?, de cada lugar. Aterrizando en Venezuela, en una sociedad manipulada, si me permite usar este término. Tranquilo que yo no te voy a decir nada ya. El peligro lo estoy corriendo yo de que esto llegue allá. Entonces, ¿cómo desde la educación poder reinventar la misma educación en una sociedad manipulada, políticamente hablando, ¿no? Y cómo poder, como educadores escolapios que somos, atender a esta sociedad manipulada cuando el contenido curricular está controlado por completo por el gobierno, por el Estado. Y siendo los mismos educadores, están bajo las garras de este papá Estado, ¿no?, que te dan de todo, pero en el fondo te quitan de todo. A eso me refería cuando decían que los educadores hoy en día demandan acompañamiento. ¿En qué sentido? Que creamos espacios no clandestinos, los convocamos para encuentros donde nos escuchamos, porque ellos también, o sea, aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros, compartimos todos estos aprendizajes y juntos buscamos, y lo hacemos también desde la fe, buscando un discernimiento en el espíritu, que nos permita reinventar y poder responder, incluso sintiéndonos a veces amenazados porque estamos llevando muchas veces una educación extracurricular. No se deja de dar la curricular,
pero se hace muchas veces dando una educación extracurricular. Por eso la educación, la doposcuola, que se llamó en un tiempo en las escuelas pías, eso hay que reinventarlo porque son oportunidades, sobre todo para los de la escuela pública, y eso puede restablecer el pacto que hay entre escuela e iglesia, como desde la pastoral educativa de cada parroquia se puede ir inventando un poco y tratar de proponer un currículo que, como decíamos, forme para toda la vida y no solo forme por una enseñanza básica. Lo que pasa es que hay que empezar por lo básico. Si te diste cuenta en los datos de América Latina, el porcentaje de niños hasta tercer grado de primaria y hasta sexto, cómo nos reunían las competencias en lectoescritura, en lectura comprensiva y en matemáticas, elementos fundamentales que son para su educación. Entonces tratamos de, por eso decía también que es cómo se habían animado educadores de la pública, donde ellos son más controlados que incluso los educadores de la privada y de la concertada, donde se pueden dar elementos educativos que favorezcan una educación de calidad, con calidez y que eduque para la vida. Bien, pues sí, perdón. Sí, bueno, agradecerle su intervención y su desplazamiento. Y ya que ha hablado de doposcuela, ¿qué papel juega la enseñanza no formal en la emergencia educativa, en paliar la emergencia educativa, en este caso en Carora, en la zona que usted mejor conoce? Sí, juega un papel fundamental, porque hay muchos que de verdad no van a poder entrar en la educación formal o ya se les pasó, como diríamos, la edad, y desde la educación no formal, formar para un oficio, para un trabajo, y a la vez poder sacar los, vamos a decir, como las titulaciones de bachiller y todo eso. Aquí en esta emergencia educativa juega un papel fundamental porque muchos no van a poder ir a la escuela por todos los planteamientos que decía. Hay niños que dicen eso, o muchachos que ya de cierta edad, de 14 años, donde dicen yo prefiero quedarme ayudando a mi papá y que hacerle gastar dinero o en cuadernos o en lápiz o en lo que necesite para la escuela, y así pues contribuir con la economía familiar. A este muchacho una educación no formal le viene pues estupendamente bien porque le va a ayudar incluso a sacar esas titulaciones. En Venezuela también hay una experiencia muy interesante que la propone Fe y Alegría, es el IRFA, Instituto Radiofónico de Educación. Sobre todo es para adultos, ¿no? Cómo a través de la radio incluso han logrado, y con competencias que después han ido a realizar estudios universitarios, cómo han logrado sacar el bachiller para poder acceder a la educación superior o a una educación para el trabajo. Es decir, por eso hablaba de la reinvención de lo que hay que hacer, y creo que aquí la educación no formal juega un papel muy importante. Gracias por la pregunta porque creo que me había faltado ese detalle. Ahora una pregunta a ustedes. ¿No ejercí la anestesiología? No. Bueno, gracias. Efectivamente no ha tenido efecto somnífero la intervención. Yo, de hecho, veo que estéis atentos y entonces le he pedido permiso a José Luis para poder compartir. Es que estoy escuchando muchas veces esto de escuchar y acompañar, y quería compartir con vosotros una experiencia reciente. Este sábado pasado, en este mismo salón de actos, celebramos una jornada, empezó el viernes por la tarde, que llevaba por título Autolesiones y suicidio en jóvenes y adolescentes.
fue y 2 puntos, estamos todos aquí, que es un versículo de los Hechos de los Apóstoles, que precisamente es una lectura que se proclamó pues antes de ayer en la misa. No sé si la recuerdan, pero el pasaje, a mí es que en el contexto de esa jornada y hoy me conmovió y quería compartirlo. Está Pablo con otros discípulos, están presos en la cárcel. Hay un terremoto y, bueno, y tienen la oportunidad de escapar. Y en ese momento el carcelero se percata de, bueno, piensa que se han escapado y que había incumplido con su misión, con lo que se esperaba de él, que era que custodiara a los presos. Y a mí me impacta cuando lees la lectura, cuando la escuchas, y dice que se iba a quitar la vida. Y lo dice literalmente, se iba a suicidar, porque no había cumplido con las expectativas, ¿no? Y Pablo le grita, tranquilo, estamos todos aquí, ninguno nos hemos ido, ¿no? Y lo digo porque en el contexto de esta jornada, donde habían orientadores, maestros, enfermeras, sacerdotes, algo que permanentemente salía en toda intervención era la necesidad de acompañar y de escuchar. Y como los jóvenes, es verdad que nuestra emergencia educativa quizá sea distinta en algunos aspectos a la realidad que nos describía don Carlos de Venezuela, ¿no? Pero que es verdad que nuestros jóvenes tienen unas heridas profundísimas, ¿no? Y que los educadores, pues tenemos quienes nos dedicamos a la educación en los distintos niveles educativos, tenemos una misión, ¿no? Y muchas veces se trata simplemente de estar, de acompañar y de escuchar, ¿no? Y es algo que me lo ha evocado el espacio, porque fue en esta misma sala, pero también escuchar cómo permanentemente hablamos de esto, ¿no? De acompañar, de escuchar y del poder transformador de la educación. Lo siento, esto de estar sentado aquí te da la oportunidad de intervenir. Bien, pues muchas gracias, Carlos. Es verdad que no has respondido a mi pregunta inicial, es decir, cómo compaginas o cómo se explica eso de escolapio, médico, obispo, pero en fin, bueno, lo tienes integrado perfectamente, ¿no? Pero quizá el auditorio entienda que se trata de una situación un poco diferente. Lo de la vocación de asistencia, bueno, se comparte la vocación asistencial desde la medicina y la educación. ¿Qué fue primero, la medicina o la educación? Bueno, primero, si te cuento, aquí vamos a estar hasta tarde. Bueno. Pero, porque yo empecé a estudiar ingeniería aeronáutica. Bueno, pero no entremos en eso. Bueno, fue la medicina. Mi padre era médico y veía la pasión con que la ejercía y que él no tenía horas, incluso vacaciones que perdimos porque él tenía pendiente una señora que iba a dar a luz, iba a tener su parto y él la iba a atender, por lo tanto, vacaciones que se nos terminaban. ¿Y con qué pasión la ejercía? Pues eso a mí me llenó el corazón. Y bueno, yo fui educado con los escolapios desde el primero de primaria hasta bachiller. Yo egresé allá, aparte de que había una familiaridad muy grande con los escolapios. Carora es un pueblo pequeño, son 100 y tantos mil habitantes, aunque no sabemos si esos estamos todavía, porque con esta migración no es cuantificable cuántos vivimos ahora. Pero eso, hay una familiaridad muy grande con los escolapios y bueno, fueron cultivando en mí la vocación y fue una lucha ahí como que Dios que me decía, bueno, me jala para acá y yo le decía, aguántate un poco, hasta que no resistí. Entonces fue después del posgrado de anestesiología, de ejercerla, ya iba para un segundo posgrado, era el de cuidados intensivos de cirugía cardiovascular,
y ahí fue donde ya dije, no, ya hasta aquí. Pero sin embargo me ha tocado ejercerla. Yo he estado 13 años en Bolivia, en las montañas andinas quechuas, y ahí en un momento hay un hospital que puso un italiano y en un momento el cirujano de planta no estaba el anestesiólogo, que era el director, y fue y se enteró de que yo era anestesiólogo. Me fue a buscar y yo le dije, pero es que yo necesito un reentrenamiento. Véngase, padre, porque es que si no se nos muere. Y ahí reinventamos y pudimos salir adelante. Era una colecistectomía y fue con una anestesia no propia para esa cirugía, pero no se quejó del dolor. A lo mejor le hablé, le di una homilía y se quedó dormida. Bueno, pues si os parece, avanzamos y ahora le vamos a pedir al padre Mauricio Valdivia que presente a los alumnos de prácticas que han participado en proyectos vinculados con el instituto. Buenas tardes. Si así se ha presentado antes a Carlos, a Mauricio, pues también habrá que presentarlo, aunque con menos historia. Bueno, deciros que como es el 10º aniversario, que ya se ha dicho, tenemos que señalar que lo que pretendíamos es brevemente que el padre Mauricio de... ¿Qué? ¿Está encendido? Sí. Que el padre Mauricio contase brevemente, porque va a tener ocasión mañana en la Facultad de Educación y el sábado en el Calasanz de tener otros encuentros. Un poco, siempre hemos contado lo de las prácticas interculturales desde cómo lo vemos nosotros y cómo lo vivimos desde aquí. Y entonces él, que es de allí, pues que nos diga brevemente cómo lo viven allí. Y no quiero cederle la palabra sin señalar que aquí en la sala hay presentes, presentes gente que hizo mucho el primer año que fueron allí de la facultad. Hacer las prácticas, gente que tenemos también en nuestros claustros. Agradeceros lo que hicisteis en aquel momento. Buenas noches. Ayer que estuve en el colegio de Algemesí me llamó la atención de que muchas presentaciones que hicieron los maestros de allá terminaban siempre con una frase al final. Entonces yo me voy a ir a la frase final porque después de la disertación de Monseñor los demás somos meros legos. Voy a pasar todo eso porque eso era una cosa que no... que Carlos nos apabullaste. Entonces. Bueno, al final termino con una frase que es de todos, pero creo que quiero resumir lo que nosotros sentimos y experimentamos con la práctica docente de los estudiantes de la Universidad Católica. Primero que nada, gracias. Gracias al Instituto Calasanz, gracias a la Universidad Católica de Valencia por enviar a estos estudiantes de diferentes áreas, de diferentes familias, de diferentes procedencia cultural y creo que religiosa. Pero lo que ha significado para nosotros desde allá es el hecho de saber que es una experiencia pedagógica pero profundamente humana para ustedes y para nosotros que estamos allá. Todo lo que significa La Romana, Santo Domingo, La Pulla, Bávaro, el nuevo colegio que hemos abierto ahora,
en el fondo, el contar con los recursos que ustedes nos envían, que son prácticas, pero también es verdad, como dijo Monseñor, que en toda Latinoamérica hay mucha deficiencia en la formación pedagógica, y nosotros creemos que los que van de aquí son muy buenos, o por lo menos lo intentan allá, y creo que nos ayudan mucho a nosotros desde allá a replantearnos la formación, a replantearnos el currículo, a replantearnos la organización escolar en muchas dimensiones, porque ciertamente más allá de lo pedagógico, en esta experiencia de práctica docente juega toda la persona de los que llegan y de los que estamos. Y yo creo que los que lo han vivido de cerca, pues saben que hay un toque más que de servicio, más que todo esto que es bueno, pues es el ser el que nos toca a todos como personas. Y no hay educación o no hay educador sin tocar a la persona. Entonces, lo que significa para nosotros que ustedes lleguen y que espero que sigan llegando, es el aporte humano que hacen, toda la dinámica creativa que implementan, porque más allá del, como he dicho, de lo meramente pedagógico, implica a la persona, y como van de distintos perfiles y de distintas hobbies, porque también les da oportunidad de practicar su hobby, entonces entra toda la dimensión de la educación emocional, de las inteligencias múltiples, hablando de Gardner y de Goleman. Pues lo único que nosotros sentimos de recibirlos es el agradecimiento, el que disfruten de nuestros paisajes, porque sí que lo disfrutan todos los que van, eso es indudable, ¿verdad? Los que están aquí lo saben. Y que de verdad, pues, todos están invitados. Hasta ahora solo ha sido pasantes, pero también pueden ser maestros. Alguno de los que escuché ayer, a lo mejor le pido al padre Iván que nos los preste unos días. Pero entonces, gracias, y le doy la palabra a los que son los protagonistas, que son los que están, o han estado. Y gracias a los que han ido a República Dominicana, a los que han ido a Nicaragua, y ojalá también haya voluntarios para ir a Venezuela. Que de verdad, pues, todo lo que puedan hacer y puedan aportarnos desde aquí, también es parte del pacto global de reinventar, de reestructurar, de reorganizar, etcétera, etcétera. Y bueno, señores, son ustedes ahora los que tienen que hablar, que son los de aquí, así que muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Jaume Navarro y a Belén Jimeno. Y a Cristina. Bueno, todavía estamos morenos porque llegamos hace 2 semanas y es súper recomendable. O sea, iba a hablar Belén. Sí, voy a hablar yo, pero porque José me la trama un poco. Entonces, es verdad que tengo una manía que en realidad es como un regalo, que es que todas las noches escribo en las notas del móvil cosas. Entonces, he ido a la primera nota del móvil del primer día que llegué a República Dominicana y a la última como un poco para cerrar. La primera decía así: si me quedo con algo, es su don acogedor. Tienen la capacidad de transformar espacios en hogares, extraños en familia, de compartir. Así que, a unas horas del primer día del instituto, pienso, ¿qué puedo dar a un país que en unas horas me lo ha dado todo? Es real y literalmente así. O sea, el Caribe es un lugar en el que, o sea, tiene ese carácter de acogida, de familia, o sea, de que no les importa ni quién ni cuánto, o sea, por el tema racial, por el tema todo, o sea, es un país súper, súper acogedor, por lo menos en la zona que nosotros estábamos, pero en realidad hemos viajado por todo el país, o sea, que hemos descubierto que es siempre así, donde el amor está por encima de todo, porque no necesitan nada, como no tienen muchas cosas, ves el amor por las calles, por los alumnos, en los profesores, en la casera de la vecina.
Y entonces preguntábamos, ¿y qué hacemos nosotros allí? O sea, si sirve para algo que nosotros, con una realidad totalmente distinta, lleguemos a esas calles. Pues ayer estudiando, porque en realidad no es cierto que tengamos mucha calidad, porque nosotros estamos haciendo un máster que llevamos 6 meses estudiándolo, yo de pedagogía hace poco, pero ayer estaba estudiando y justo hablaba de que educar es aportar elementos fundamentales para el sostén de la vida humana, que es una frase como muy potente. Yo cuando estoy sacando el máster fue como, podrían haberme lo dicho al principio cuando me matriculé. Y yo creo que justo se hace, en esta experiencia se hace eso, se aporta lo que tengas, se da y de alguna manera tú te vacías y descubres que como persona y más aún como docente has nacido para entregarte a los demás, que en realidad eso yo creo que es la docencia, la que estoy descubriendo, porque ya os digo que nosotros acabamos de llegar, acabamos de aterrizar como a este mundo. Entonces, haciendo un poco título a la parte de emergencia educativa humanitaria, yo creo que es la de aportar en el otro la necesidad de amar. O sea, creo que cualquier alumno de República Dominicana de la Romana, o sea, nosotros hemos tenido en el instituto, pero es que por las tardes íbamos a los centros culturales, o sea, no sé, habrían 400, 500 niños, todos sabían nuestros nombres, era una locura, o sea, estábamos intentando, o sea, ellos que tenían más memoria, era como, sí, este es no sé quién, este no sé cuántos, a mí me sabía fatal porque ellos tenían como muy claro quién eras tú. Entonces, es verdad que ahí te das cuenta que ellos se van a quedar con eso, o sea, no se van a quedar con que hayamos hecho ciencias de no sé qué, no sé cuántos, la historia, la geografía, se van a quedar con que tú en algún momento dado, sin conocerles, les intentaste amar o por lo menos le mirabas con esa calidad de amar. Y ya cierro. Entonces, vuelvo a la nota del último día, cuando 3 meses después, porque además cambiamos el vuelo porque no nos queríamos ir, y entonces volví a escribir en mis notas. Ya está, se acabó. Yo creo que no. Que las huellas que dejan y dejamos las personas transforman la vida de quien se cruza en el camino y con ello la forma de ver el mundo. Así que quiero creer que estos niños y no tan niños que tocaron nuestro corazón con tanta facilidad y bondad se llevan un pedazo del nuestro. Y ese amor, esa enseñanza es la que transformará el mundo. Esa es la verdadera emergencia humanitaria. El amor es la mejor lección. Y además, citando a San José de Calasanz y hablando también por mis compañeros, en República Dominicana hemos encontrado que con los niños hemos encontrado la manera de servir a Dios. Todos podemos hacer algo y agradecemos a la Universidad Católica de Valencia y en especial a José Mula por elegirnos para vivir esta oportunidad y de paso animo a todo el mundo a vivirla. ¿Hay preguntas? Yo bueno, sí, bueno. Yo no soy docente, soy el Mario Belén y me acoplé a la experiencia. Exacto. Entonces aprovechamos que tenemos una empresa de comunicación y hemos hecho un vídeo de la experiencia que queremos poner. Llevamos 10 años llenando las maletas, aún todavía sin descubrir que vaciarnos literal y emocionalmente es lo que nos espera. 10 años de acogida, 10 años de abrazos, 10 años de compartir, 10 años de prácticas interculturales, confirmando que la vocación y el amor del bueno es con lo único que volvemos.
Bueno, pues yo creo que ya se ha dicho mucho, pero el protocolo preveía que dirigiera ahora unas palabras y bueno, preparé unas líneas que, bueno, que quiero compartir. Las llevo escritas, con lo cual no me voy a extender. Bien, en el corazón de toda actividad educativa verdadera, desde la etapa infantil hasta la universitaria, es imprescindible que surja un compromiso inquebrantable que ponga al niño o al joven en el centro de esta actividad. Esta forma de ver la educación, en la que trasluce el amor del educador al educando, supera la mera instrucción o impartición de conocimientos instrumentales sobre determinados temas, en favor de una educación integral, que abarca tanto el desarrollo académico como el crecimiento personal y también, ¿por qué no?, espiritual. Y siempre conscientes del llamamiento de Dios a la verdad, a ser sus colaboradores. La propuesta educativa de San José de Calasanz, con la creación de la Escuela Popular Cristiana y con la relevancia del conocido binomio piedad y letras en pleno siglo XVI, es pieza clave que ofreció una respuesta a la emergencia educativa de su tiempo, de igual forma que la pedagogía cristiana sigue siéndolo en la nuestra, tal y como subrayó el Papa Benedicto XVI a propósito de la amenaza del relativismo que impera en la sociedad. La iluminación de San José de Calasanz también nos muestra el camino a seguir, consciente de que una escuela o una universidad auténticamente evangelizadora es un espacio idóneo también para la transmisión de la fe. De ahí que la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, integrara muy pronto en su estructura un centro dedicado al estudio de la obra calasancia. La Universidad Católica de Valencia fue erigida en el año 2003 a partir de la realidad que suponía la Escuela Universitaria de Magisterio Edetania, centro creado a su vez en 1969 y en el que se han formado miles de maestros y educadores que desarrollan su vocación en cientos de colegios de todo tipo en cuanto a adscripción e ideario. Es muy comprensible, pues, que apenas 3 años después, el 9 de mayo de 2007, fuera creado el Instituto Universitario de Investigación San José de Calasanz en esta universidad, a partir de un convenio rubricado por el cardenal Agustín García Gasco, fundador y gran canciller de la Universidad Católica de Valencia, y el padre Jesús María Lecea Sanz, quien era entonces superior general de la Orden de las Escuelas Pías. Un instituto nacido con el fin de llevar a cabo actividades de estudio, investigación y difusión de la educación cristiana, y de forma específica de las Escuelas Pías y de San José de Calasanz, que, como hemos visto, son piezas clave en la pedagogía católica. No se puede amar lo que no se conoce, y se ama más cuanto más se conoce. Es muy de agradecer en este sentido que este instituto haya realizado durante estos años una magnífica labor reflexiva, investigadora y práctica de un trabajo educativo global, en colaboración con nuestra Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación. En estas jornadas anuales se han tratado numerosos temas, desde la oportuna reflexión sobre el carisma calasancio o el legado de las escuelas pías, o sobre cómo ha de ser el maestro en la actualidad. Asimismo, se nos ha acercado la acción educativa escolapia desarrollada en países de Europa, África y Asia, con protagonistas que viven su misión sobre el terreno.
Es un imperativo, como dice el Papa Francisco, salir al encuentro de quienes se sitúan en las periferias, muchas veces existenciales. Ahí se sitúan muchos de nuestros universitarios, nuestros jóvenes, muchos de ellos estudiantes de magisterio o que se dedicarán al ámbito educativo como profesión. Es obligatorio que salgamos a su encuentro. Al respecto, colaborar con la verdad es comprometerse personalmente en la bella tarea de liberar y hacer felices a nuestros jóvenes. Y estamos seguros de que así es, porque hemos experimentado que la verdad nos hace libres. Calasanz, precursor de la educación popular e inspirador de la igualdad de acceso a la educación, legó el principio de que los niños más pobres, los más desfavorecidos, no pueden quedar al margen de la llamada a la verdad, que abrazada con valentía y dedicación configuran a los verdaderos testigos educadores cristianos. Animo a los miembros del Instituto Universitario San José de Calasanz y a la obra de las escuelas pías a seguir cumpliendo la misión educativa encomendada. Muchas gracias. Y ahora toca ya esa frase de se levanta la sesión.